Amados hermanos, la paz de Dios los bendiga grandemente. Bueno, ya pensábamos estar congregados, pero por estas nuevas situaciones de gobierno, pues seguimos a través de esta. Y con el gozo de poder compartir y de estar juntos, aunque no es el ideal, pero poder compartir con ustedes la palabra. Permítame hoy hablar acerca del episunagogé, algo que ha estado llamando mucho la atención, y poderle compartir esto para que podamos entender, comprender mejor y más cabalmente lo que la Biblia nos habla de congregarnos. Pero como ya es necesidad, como es parte prioritaria de nuestras vidas, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, una vez más agradecidos por tu amor, una vez más, Señor, bendecidos porque aún el sol, Señor, la luz del sol aún nos alumbra. Agradecidos, Señor, porque podemos ver la familia. Agradecidos, Señor, porque aún en tu paciencia y en tu misericordia, estos tiempos, Señor, estamos todavía para tomar nuestras vidas y ponerlas delante de ti. Gracias, amado Señor, te agradezco, te bendigo y te doy toda la gloria por siempre y para siempre, Señor. Ahora lo que hablemos sea guiado por tu Espíritu Santo y que, Señor, llegue a nuestro corazón para entender tus propósitos, lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero saludar a los hermanos de Perú que nos siguen en las prédicas, hermanos en Argentina que también me escriben y nos dicen que siguen, y algunos hermanos en España. Bendiciones, gracias, de verdad, agradecidos al Señor, y esperamos que esto sea de edificación para todos nosotros. Episunagogé, la palabra, la cita bíblica está en Hebreos 10:25. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y más cuando veis que aquel día se acerca. Permítame leerle otra vez. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De pronto esto se ha convertido en un problema. Como que, ¿qué hago ahora? Pues si no me puedo congregar. Ahora, literalmente, hermanos, literalmente, la Biblia nos está diciendo que esto de congregar es algo físico, es donde uno muestra su amor, la comunión, el partimiento del pan. La Biblia dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La iglesia siempre ha sido física y un lugar donde se congrega, donde está reunida la gente y donde puede primero, sobre todo, adorar al Señor, amarlo, alabarle, pero sobre todo expresar el amor unos a otros. Ahora, ¿cómo hacerlo? Han surgido miles de alternativas si no podemos congregarnos este tiempo. Ha existido muchos problemas. Yo veo hoy situaciones en que de verdad avergüenza un poco cuando hay pastores, o entre comillas pastores, que están diciendo: no olvides mandar tu diezmo, no olvides esto, que el propósito de congregarse, eso. No, hoy quiero hablarles del verdadero propósito de congregar. No quiero hablar mucho de nombres, pero hay dos pastores que están en una parte de Sudamérica, especialmente en Colombia, que dijeron esto por internet a sus feligreses. Dicen: Dios está con nosotros, y así como hizo Dios con el pueblo de Israel en Egipto, mientras que Egipto estaba pasando todas las plagas, Gosén no fue tocada. Ninguna de las plagas tocó a Gosén. Entonces sepamos también que Dios está con nosotros, seamos diligentes en tomar las medidas de prevención y por favor no dejemos de congregarnos. Entonces esta iglesia es una iglesia cristiana de avivamiento, se llama por dos pastores. Ellos llaman prácticamente a sus miembros a congregarse desafiando las normativas existentes del gobierno, porque dicen: no nos va a pasar nada, estaremos protegidos de las 10 plagas y todo lo que pase afuera no afectará a la iglesia, nosotros estaremos bien. Así como Gosén fue liberada de estas 10 plagas, nosotros no vamos a pasar. Entonces vengan a congregarse. Tuvieron serios problemas con las autoridades, los agarraron, etcétera, etcétera. Hubo también otra iglesia de otro pastor que dice: no, este virus cometió un error y fue tocar la iglesia. Por eso está sentenciado a extinguirse antes de 30 días. Se va y no tocará a ningún hijo de Dios. Todas las iglesias debemos estar abiertas, pues es la esperanza de la sociedad. También es una iglesia de un movimiento apostólico y el que habla es un apóstol que dice esto.
Ahora, existen muchos comentarios cuando dicen este virus no tocar, pero en realidad no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Necesitamos de alguna manera entender que necesitamos ajustarnos a ciertas prácticas y no llegar a un sentido tal así. Lo arrestaron al pastor, pagó una fianza y la situación fue crítica. Dice, no, este virus dentro de 30 días morirá. Pero como vemos hasta ahora, este virus continúa y sigue haciendo estragos en la humanidad. Entonces, hay otro que me llamó mucha la atención, este es Ríos de Gracia, se llama, en Seongnam, en un país asiático, dice, ¿no? En el sur Corea, dice que fue el principal epicentro de propagación del COVID-19, ¿ya? Entonces, ellos dicen, no nos va a tocar nada. Más o menos, dice que se encerraron y 135 fieles dieron positivos al COVID-19, incluido el pastor y su esposa. No cerraron, no quisieron cerrar y se reunieron mucha gente ahí. Fue el principal centro de propagación que le estoy hablando en Seúl, Corea. Esta otra, en la capital del sur coreano, también dice que fue el principal epicentro de propagación. Señalan que el 60% de esos casos, o sea, como unos 4.000 casos, se propagaron de esa iglesia justamente porque se estaban congregando y perdieron toda situación de obedecer a las leyes, obedecer las normas estipuladas por el gobierno. Ahora es cierto, tenemos fe, pero no podemos desafiar y tentar a Dios y decir no me va a pasar nada si es que yo salgo y no me va a hacer nada. Debemos ser sencillas como las palomas, pero prudentes también como las serpientes. La Biblia nos habla de que ha habido ciertos encierros. Hemos dicho la anterior vez, en el libro de Levítico, cuando existía una situación de lepra, se los aislaba. Entonces, ¿por qué? Porque era situación de poder propagarse y de poder contagiar a muchos. Jesús mismo tuvo que romper una situación con él mismo de tocar a varios inmundos, a varios hombres leprosos para sanarlos. Pero la legislación judía, o sea, la situación judía era separarlos a estas personas que tenían eso. El pecado es lo mismo, el pecado es una situación de lepra. La Biblia dice, apártense del pecado porque esto puede contagiar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Nosotros tenemos que tener mucha sabiduría en el Señor para poder entender estos tiempos. Ahora, entonces, ¿el distanciarme será un pecado? ¿Será que yo no debo distanciarme y debo congregarme? No, distanciarse para la Biblia es un acto de amor hacia el prójimo. ¿Por qué me distancio? Por la situación misma que él está pasando. Es amor a otra persona, porque este virus contagia, es terrible, está grave, está haciendo estragos en muchas familias y aún en hermanos cristianos, aunque hay testimonios muy lindos, pero está haciendo estragos. Entonces, ¿por qué se lo distanciaba al leproso? Porque era un amor, tenía más que cuidarlo. Pero la situación siguiente era restaurar a esa persona que había sido sanada por el Señor. Entonces, este distanciamiento existe con el virus, pero no existe con los hermanos. La situación física que tenemos de distanciamiento por esta situación de virus no tiene que ver nada con la situación nuestra. A nosotros no nos pueden distanciar en el amor, en el afecto, en el sentido de amarnos como hermanos. Si bien ahora estamos pasando esto y estamos aislados por este virus, la iglesia no puede ser aislada ni puede ser distanciada. Ahora, prácticamente la Biblia dice, no dejando de congregarnos. O sea, es una orden dada por Dios. Si esta es una orden dada por Dios y este virus estaría ganando sobre la orden de Dios, pues Dios no es soberano. En cierto sentido, hemos hablado y hemos dicho que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo que le estoy diciendo, esto va a pasar, porque si no, lo que Dios ha establecido, porque dice que la iglesia debe reunirse para hacer coinonía, para partir el pan, para tener comunión unos con otros, estaría pues totalmente fuera de contexto. Pero nos está enseñando a que estos tiempos nos tienen que enseñar a valorar lo que es congregarnos. Entonces, el peor peligro hoy, más que el virus que estamos hablando, es que la iglesia se vaya a distanciar. Y bueno, escucho comentarios y no quiero salir de proporción cuando dicen, no, esto es del diablo y está viniendo así. Es cierto, detrás de todo esto es un ataque contra la iglesia.
Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Hay algo que está detrás para que la iglesia no tome comunión, no espere al Señor. Pero hoy quiero mostrarles que esta palabra congregar tiene otra situación, otra connotación que hoy día nos va a ayudar. Ahora, la naturaleza de la iglesia es directamente demanda contacto social. O sea, necesitamos abrazarnos. La iglesia es una iglesia que ama, es una iglesia que se abraza. Entonces difícil sería no cumplir este mandamiento. En Juan capítulo 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el mandamiento de Dios. Y esto no puedo hacerlo por medio de una pantalla, no puedo hacerlo por una situación de internet o de lo que estamos haciendo ahora. No puedo abrazarlo. Puedo mandar abrazos. Pero esto que Dios me manda es algo físico. La iglesia tiene un contenido social. Siempre ha sido así. El amarse unos a otros. El tratar de hacerlo por este medio creo que es un paliativo, es una manera que Dios nos ha permitido usar. Pero esta es una orden de Dios. Entonces la anterior vez hablábamos y decimos, Dios tiene el control total. Como esta mujer, debemos esperar el tiempo de Dios para poder entender cuál es el propósito final de todo esto. Entonces la Biblia prácticamente me dice, no se dejen de congregar. Este tiempo pasará, hermanos. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la situación final de todo esto? Volvamos a leer Hebreos 10, 24, 25. Antecedo un versículo más. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, examinen la situación que estamos pasando. Vean y produzcan en la gente el deseo de congregarse. O sea, que arde una pasión por trabajar por el Señor. Y el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el congregarse va a ser tan importante cuando venga el Señor Jesucristo. Pero ahora, por las situaciones que estamos viviendo, no es posible congregarse. A nivel mundial han prohibido las reuniones sociales. Hasta más de 10 personas, no puede ser menos de 10 personas, es el límite. Y en algunos lugares es prohibido. Actualmente en el transporte están tratando de ver cómo se va a hacer para que no haya un contacto social. Entonces la iglesia prácticamente demanda un contacto social. Pero no por eso vamos a entrar, diremos, a una situación de rebeldía y decir, no nos va a pasar nada y nos reunimos. No, obedezcamos a las leyes. El distanciamiento es un acto de amor. Y no ha habido cuarentenas, en este caso aislamientos bíblicos que hayan durado para siempre. Siempre ha habido una solución. Entonces, justamente quiero hablar de esto. ¿Cómo procedemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos como pastores? Esto es algo que nos aflige mucho. Vi a un pastor en Perú, un pastor muy amado, que Dios le dijo que armara su iglesia y empezó a armar las iglesias y puso las fotos de cada miembro en cada silla. Ahí hizo su prédica. Necesitamos congregarnos, necesitamos mostrarnos afecto, abrazarnos, cosa que ahora no nos es permitido por este virus existente. Pero desafiar y diremos, no nos va a pasar nada o nos convertiremos en un foco de infección. Obedezcamos. Vienen tiempos de Dios en que Dios va a restaurar todo. Y si Dios dice que debemos congregarnos, Él pondrá el asunto en sus manos y esto pasará. Pero lo más grave es que tú pierdas el deseo de congregarte. La palabra congregarte, la palabra congregar viene de una palabra griega que es episunagogé. Ya, y para que usted lo confronte mejor, le he puesto inclusive, está en el diccionario Strong, está el número que es el G1997. ¿Qué significa? Reunión cristiana para adoración, reunión con Cristo para adorar, celebración completa, reunión de cristianos. Ahora, entiéndame bien, entonces Dios dice, no dejen de congregarse. Lo dijo a través de este autor. Entonces, no dejen de tener esas reuniones cristianas de adoración. No dejen de tener esas reuniones con Cristo. No dejen de tener esa reunión selecta de hijos de Dios que le alaban al Señor. Pero ahora no podemos congregarnos. Pero la orden es esa. Entonces, tiene que haber algo más. Ya tiene que haber algo más. Ahora, mire, esto es bien importante para que usted entienda. Esta palabra episunagogé solamente aparece 2 veces en la Biblia. Una en esta cita de Hebreos y otra en 2 Tesalonicenses. Son las únicas que aparecen. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice,
pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen convencer por otras cosas. O sea, ¿qué está diciendo? Hoy prácticamente el congregarse es algo importante, imprescindible. Y ahora, Tesalonicenses dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces estamos viendo dos episinagogues, o sea, dos situaciones. Uno primero, el de reunirnos como iglesia para adorarle, para alabarle, para darle la gloria, la honra y el honor. Y el segundo, en nuestra reunión con Jesucristo. Ahora, esta otra que estoy hablando en 2 Tesalonicenses 2:1 significa episinagogue también. Es la palabra reunión, pero tiene una connotación que el autor sagrado trae y dice, esta es una reunión para un encuentro con Él. Esta es una reunión de recogimiento con Él. Esta es una reunión donde los cristianos estarán congregados en un periodo y en un tiempo definido cuando Jesús venga a recoger a su iglesia. Dos episinagogues. Uno, que la iglesia tiene que estar congregada para adorarle al Rey. Una reunión donde gente lavada por la sangre de Cristo, nos congregamos y le adoramos al Rey. Y la segunda, esta misma gente congregada será congregada en un tiempo especial, en un lugar específico. Ahora no me estoy refiriendo a un lugar, sino un lugar que transmuta, o sea, que va más allá de gente congregada esperando al Señor Jesucristo. Entonces no tiene que ver nada con un local, con una iglesia. Eso no me va a impedir alabarle al Señor. En la casa, en el hogar, estoy congregado, esperando ese tiempo, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice nuestra reunión con Él. Entonces es la congregación de creyentes en cualquier parte del mundo, unidos por el Espíritu Santo, reunidos en adoración, esperando el retorno del Rey. Hebreos nos habla de congregarnos en un lugar específico, en una congregación donde le adoramos y le servimos al Rey. Segunda Tesalonicenses nos habla de una reunión que no es un lugar específico directamente, sino en cualquier parte del mundo, con familias, hijos de Dios, un grupo selecto, un grupo completo que Dios lo tiene, que congregados estaremos esperando la venida del Señor Jesucristo. Entonces, episinagogue es la congregación de todos los creyentes en un solo lugar, en un tiempo definido. Entonces, no porque no vaya a la iglesia, no voy a dejar de congregarme. La misma situación que vivimos nos está permitiendo, hermanos, congregarnos de esta manera. Le alabamos al Señor, le adoramos al Señor, le servimos al Señor. Ha permitido que en los hogares se restablezcan los altares de adoración. Ha permitido una mayor comunión dentro de la casa. Y también el estar preocupados por nuestros hermanos. Ahora, esta palabra, episinagogue, que significa una congregación de cristianos, y en Tesalonicenses es una congregación que está esperando el retorno del Señor, que no tiene un lugar específico, sino es en todo el mundo, en un tiempo definido y en un lugar específico. Es algo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces tú y yo, donde estemos, estamos congregados en el nombre de Jesús. Aunque no estamos físicamente para poder abrazarnos, pero estamos congregados. Pero sé, hermanos, porque dice la Biblia, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya estaremos unidos. Vienen esos tiempos. Ahora, por situaciones de gobierno, está hasta el 31 de mayo. Así es que vamos a seguir congregándonos de esta manera, pero esperando el retorno del Señor Jesús. Ahora bien, hay una palabra, a ver cómo le explico. Este episinagogue es una congregación de cristianos, una reunión de gente que es lavada por la sangre de Cristo, que adora al Señor. Episinagogue en Tesalonicenses es un grupo de cristianos en todas las partes del mundo que adora al Señor, que está esperando reunirse con Jesucristo. Si yo no hago el primer episinagogue de reunirme en una congregación, no puedo disfrutar de la segunda. Entonces ambos van seguidos. Pero sabe, el congregarse, o sea, la palabra reunión viene de la palabra sunagoge o sunago. Y esta palabra significa juntos, reunidos. Pero esto es lo especial que estamos hablando. Esta palabra que habla el autor y que habla en Hebreos y también en Tesalonicenses de la carta de Pablo, dice, ¿verdad? Epi sunagoge. Entonces no solamente sunagoge.
Esta palabra sunagoge ya viene de una palabra episunago, o sea, episunagoge, perdón porque le hablé un poco así, pero es necesario entender. Episunagoge es congregarse, viene de la palabra congregar en el castellano. Entonces, episunagoge viene de episunagogo. Y esta palabra episunago, que es el griego 1996, significa recoger sobre el mismo lugar, juntar en un mismo lugar una reunión y reunir a lo que estaba algo disperso para un propósito especial. ¿Ya? Pero esta palabra es episunagoge, es una palabra compuesta. Pero la palabra reunión es sunago, simplemente sunago. Reunión significa reunidos juntos para entretenerse, para pasar el tiempo, por hospitalidad, como amigos o reunir algunas cosas. Por eso es que nuestro congregarse es diferente al congregarse de afuera. Mire lo que le vuelvo a reiterar, y perdón que vuelva a repetirlo. Episunagoge es una reunión de cristianos. Pero esa palabra sunago, que significa reunión, viene acompañada por la palabra epi, que es la que vamos a ver. En cambio, solamente congregarse, solamente juntarse es sunago. Y esa palabra significa una reunión de entretenimiento. Ahora nosotros, hermanos, no vamos a la iglesia para entretenernos. Porque si tú fuiste a la iglesia para entretenerte, para ver al hermano, para ver cómo está la situación, solamente has hecho sunago. Pero si en verdad tú has hecho episunago, has ido más allá para encontrarte con el Señor. Hoy podemos en la casa, en el hogar, en la familia, podemos hacer sunago en el estadio, podemos hacer sunago en el cine. Nos juntamos, nos reunimos, pero para entretenernos. Nos reunimos para juntarnos y hacer algo que nos entretenga o nos reúna. En cambio, episunagoge es para adorarle al Señor. Y episunagoge, en lo que hemos hablado, es una reunión que le espera a Dios. Lo triste hoy sería que mucha gente no haya hecho el episunagoge en su congregación, de ir a encontrarse con Dios. Estas palabras, hermanos, episunagoge, viene de dos palabras compuestas, epi y sunagoge. Ya le dije, solamente sunago es reunión de entretenimiento. Nosotros no nos reunimos para eso en la iglesia. Algo que cambia todo es la palabra epi. Y epi significa tiempo, lugar, orden, encima, sobre, más allá. Esa palabra epi viene del griego 1909 de la concordancia Strong. Y la palabra sunagoge, 4864, es una asamblea de personas por analogía cristiana. Entonces, esa es la diferencia. Podemos congregarnos en el mercado para comprar. Podemos congregarnos en un lugar de juegos para jugar. Estamos reunidos, eso es sunagoge. Pero episunagoge es ir más allá, hermanos. Es estar por encima, es estar sobre. Es estar sobre esa reunión que uno se reúne para algo trivial, algo que no encaja la situación de estar con el Señor. En cambio, es una reunión que va más allá con Jesucristo mismo. Yo creo que ahora muchos están valorando el reunirse. Extraño reunirme con mis hermanos, extraño la alabanza, extraño ver al grupo de danza, extraño ver a los sugieres, a la gente que viene, a la gente que te abraza, a la gente que te quiere. Eso es congregarse. Pero más que ver al ministerio, más que ver el equipo de danza, el coro o los diferentes ministerios que hay en la iglesia, yo voy por el epi, voy más allá a un encuentro con el Señor. No solamente voy a ver el ministerio, me hago parte del ministerio para subir en adoración al Señor. Me hago parte de la danza para darle lo mejor a Dios. Me hago parte de todos estos ministerios para adorarle al Señor. Es una reunión donde encuentro algo con Él. Ese es el episunagoge. En cambio, a veces me reúno con mis hijos, reímos, jugamos, hacemos cosas, pero solamente es sunagoge. Sunago. El propósito de reunirnos es diferente. Y perdónenme, vuelvo otra vez a 2 Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, nuestra reunión es diferente. Nuestra reunión va más allá. ¿Y cuál es más allá? Al encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
Nos vamos a encontrar con Él. Un día el Señor viene y nos lleva. Hermanos, por eso no se dejen de confundir con cosas que pasan. Entonces no solamente vengo a la iglesia para estar juntos. No solamente vengo para ver a mi hermano. No, vengo más allá. Ahora mucha gente puede congregarse tal vez en la iglesia sin ese objetivo específico de ir más allá. Porque si alguien tiene que encontrarle a alguien y le dice, ¿dónde puedo encontrar a fulano? Está en la iglesia, entonces él viene y se congrega. Pero no va más allá. En cambio nosotros vamos más allá. Nos congregamos por encima del sinagogue. O sea, el epi, vamos más allá. Queremos tener un encuentro con Él. Y cuando yo hago esa reunión, estoy listo para el siguiente epi sinagogue, mi encuentro con el Señor. Nuestra reunión con Él. Ahora, si le hablara, hermanos, de la belleza de la Biblia, esta palabra congregarse en el hebreo es asaf. Asaf, ¿ya? Reunirme, juntarme. Génesis 25:8 dice, Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo, fue Asaf. Ahora, es corto, pero sé que las palabras de vida llegan a nuestro corazón. Cuando David instituyó a los ministros de alabanza, estaban Asaf, Emán y Jedutún. Ellos fueron los que hacían la alabanza. Y Asaf, su nombre significa el que congrega, el que reúne, el que recolecta. Y se colectaba para alabar, era un vidente, hablaba en profecía las cosas que Dios hacía. Y la alabanza era, pero algo que trascendía más allá. La gloria de Dios caía. Entonces, este tiempo, hermanos, debo ser Asaf. O sea, ahora estoy hablando en el hebreo. Asaf significa congregarme para reunirme con Dios. Antes la gente cuando moría, como decía en Génesis, moría para ser reunido con su pueblo. O sea, el Asaf tenía un propósito. Era reunirme con mi pueblo. Y la única manera de reunirme con mi pueblo es a través de Jesucristo. En los entierros, lastimosamente, bueno, ese es un decir humano, fallecieron 2 pastores de las Asambleas de Dios. No pudimos estar en su entierro. No pudimos compartir el dolor en su familia. Pero ellos fueron reunidos ¿con quién? Con el Señor. Asaf, Episinagoge, se reunieron con el Señor. Es por eso que nosotros tenemos esa certeza, hermanos. La muerte es Asaf, es unirse con el Señor. Un día yo me veré con mis seres amados, con aquellos que partieron, la veré a mi madre, veré a hermanos de la iglesia, porque nos hemos reunido en el Asaf con un propósito y objetivo. En cambio, si tú has ido a la iglesia sin un propósito, sin un objetivo, has hecho sinagoga, te fuiste a divertir, fuiste a ver, a criticar, fuiste a hacer otras cosas, pero no fuiste a hacer las cosas del Señor. Y cuando tú haces el episinagoga, te congregas con Dios y estás listo para reunirte con Él cuando Él venga de las nubes. Entonces Asaf y episinagoga es una reunión con un propósito. Cuando me llama esto la atención, digo, Dios nos está reuniendo con un propósito. No son las paredes, no es un lugar físico, aunque debemos congregarnos, como dice Hebreo, pero estamos yendo más allá, hermanos. Acá en casa está el Señor, y me puedo congregar con mis hijos yendo más allá. Y es por eso que hoy, hermanos, Dios ha permitido que en nuestras casas nos congreguemos en adoración. Por eso Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. El peor virus es que tú dejes esto que Dios nos está haciendo de congregarnos en ese sentido de esperarle al Señor. Amado hermano, llegará el tiempo en que te abrace, llegará el tiempo que juntos cantemos si el Señor lo permite. Pero si no fuera así, estamos congregados en este sentido. ¿Y sabe qué? Cuando yo digo que Dios lo impuso, que Dios en su control lo hizo así con Moisés. Leamos por favor Éxodo 3:1, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Esta palabra llevó es nahag, del hebreo 50-90, significa impulsar hacia adelante, llevar lejos, guiar, conducir, pastorear. Miren, en Hechos 7:30, ahí mismo para comprender lo que dice el libro de Éxodo, cuando Esteban habló en su defensa cuando la apedrearon, dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. 40 años en la corte
egipcia aprendiendo a Moisés. Y 40 años en el desierto como pastor. 40 años que pastoreaba el desierto, atravesaba el desierto y llegaba a la casa de su suegro. Un trabajo que él desdeñaba a los egipcios, tenían por abominación el ser pastor y que él había sido inculcado, que Dios le enseñó. 40 años caminando por el desierto yendo, hasta que un día Dios lo impulsó, Dios lo empujó, Nahag, a ir más allá de ese desierto. 40 años, 40 es el número de la prueba. Había que acabar algo. Y ahí dentro de su trajín normal de todos los días de caminar por el desierto, él tuvo que ir al monte de Oreb porque sucedía algo. Había una zarza que ardía que no se consumía. Y ahí, ¿qué pasó? Se encontró con Jesús y le dijo palabras de vida. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santa es. Cambia tu manera de andar, cambia tu manera egipcia, porque las nuevas dimensiones de Dios son con los calzados del Evangelio. Tenemos que ir más allá, hermanos. Mucha iglesia de hoy se ha reunido por otras causas en la iglesia. Se ha reunido para criticar, se ha reunido para hacer guerra entre iglesias, se ha reunido para discriminar, se ha reunido para pelear acerca de doctrina, se ha reunido para otra situación, sinagoga. Pero la reunión en la iglesia es para ir más allá. Y cuando Moisés fue más allá, encontró al ángel del Señor. Y hoy debemos reunirnos más allá. 40, como decíamos en Hechos, es el monte de la prueba. Tal vez Moisés caminaba sin un propósito, sin un objetivo, sin un destino final. Aunque sabía de Dios, pero caminaba por el desierto. Este tiempo de desierto que hemos caminado en este mundo, hemos visto regalos de Dios, el maná caer, la tierra prometida para ver, pero es el tiempo de entrar. Tenemos que ir más allá. Entonces Moisés fue más allá del desierto. Hoy como iglesia debemos ir más allá, más allá. Nuestro propósito es reunirnos con el Señor. Jesús nos dijo a través de su Espíritu Santo por el apóstol Pablo en Tesalonicenses y por el autor de Hebreos: no dejen de congregarse, no dejen esta reunión del más allá de irnos a reunir con Él. No permitas que al no poder tener esta reunión física te quite el deseo de estar al lado de tu Señor, más allá. Hermanos, estamos más allá, reunidos con un propósito. Ahora, miren, para reunirnos en el episinagoge, para estar con el Señor, necesito un conocimiento más allá. No un conocimiento cualquiera. Por eso Dios hoy está revelando, está hablándonos palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, la palabra conocimiento es gnosis, ¿ya? De ahí vienen los gnósticos, es gnosis, conocimiento, ¿ya? Conocimiento. Pero esta palabra gnosis lleva la palabra epi, es epignosis. Entonces cuando el apóstol Pablo está hablando, dice, llénense de la epignosis, no del gnosis. Muchos nos hemos llenado del gnosis, del conocimiento. Hemos ido a universidades, a un sistema de educación que estamos llenos del conocimiento. Pero Pablo habla del epignosis. Y epi es ir más allá del conocimiento terrestre, más allá de este conocimiento humano. Es ir al conocimiento de Dios. Y así llevaremos fruto. Entonces epi es más allá, sobre, encima, y gnosis, conocimiento. Entonces hoy Dios me está diciendo, tú tienes que conocer por qué estás pasando el tiempo que estás pasando, los momentos que estás pasando de turbulencia. Tú ten el conocimiento de Dios, es más allá. Dios nos está preparando para la reunión con Él. El conocer su palabra nos va a hacer entender los propósitos de Dios. Si no, vamos a estar vagando como Moisés durante 40 años sin un propósito, sin un objetivo. Esta cuarentena, esto que pasa en el mundo, debe cambiar mi manera de pensar. Debo transformar. Así como ahora uno dice, ¿cómo hacemos? Si no nos podemos congregar, ¿qué hacemos? Estamos entendiendo el congregarnos. Pero lo que le estoy diciendo, hay un objetivo más allá. Entonces nuestro llamado como iglesia no solamente es llegar a la congregación, no solamente es ir allá y juntarnos para adorarle al Señor, es el propósito de Dios, ¿verdad? Pero es ir más allá. Estoy esperando y usted está esperando que nos reunamos con Él. Hermanos, si esto no sirve, si esto no es real, Pablo dice, somos los más dignos de compasión, porque si no creemos ni que Cristo resucitó y que reunimos para adorarlos con Él, no hay objetivo si Él no resucitó.
escuché algo y decía, hoy es el tiempo que la iglesia nos muestren a los ateos que de verdad son hijos de Dios. ¿Y cómo plantean ellos? Ahora pues salgan y vayan a orar por todos aquellos que tienen coronavirus. Y vayan y pongan, ¿dónde están? No quiero hablar de nombres, pero el ataque es así. ¿Dónde están aquellos que hacen milagros y aquellos que hacen salir dientes de oro y caen lluvias del cielo? ¿Dónde están? ¿Por qué no salen y ponen las manos sobre tanta gente? ¿Por qué no hacen un viaje a Italia, a España, donde hay estos problemas aún aquí? Desaparecieron, dice. Y si ustedes salieran, hicieran eso, nosotros los ateos y los gnósticos nos convenceríamos de que Jesucristo es el Rey. Pero yo tengo un conocimiento más allá, y eso no es imposible. Dios nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y hoy al final vamos a orar por aquellos que están en una situación de esta enfermedad del COVID-19. Y no por demostrarles a ellos, sino porque creo que Jesucristo es el Señor. Y creo que en el epiconocimiento, en el epignosis, el propósito de Dios no es alardear de esto, sino prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en los últimos tiempos mucha gente dice, ¿dónde está? ¿Dónde está que Jesús venía? Lo hemos escuchado desde hace tiempo y se burlarán. Pero vendrá el juicio. Y esto yo debo ir al epignosis, a conocer que el retorno del Señor está cerca. Y por el conocimiento que Dios me da, y a través de esto estamos hablando, nos reunimos para esperar este retorno del Señor Jesús. Es un congregarnos más allá, hermanos. Si bien no estamos congregados en un lugar físico, sí estamos congregados en el Espíritu. Y esperamos que ese congregar físico vuelva, pero vamos más allá para congregarnos con el Señor Jesús. En Tesalonicenses, volviendo a la lectura bíblica, dice, pero con respecto a la venida, la parousia, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Y nuestra reunión, van juntos. La venida y nuestra reunión con Él. Tengo que tener un conocimiento más allá. Que Dios este tiempo nos ilumine. Que Dios en este tiempo nos haga entender que son tiempos finales. En todas partes del mundo seremos congregados. Y dice la Biblia que Dios va a hacer milagros. No por darle el lugar a quienes dudan, sino porque Cristo es poderoso y en su poder Él lo hará. Mayores cosas harán, dice la Biblia. Entonces la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, no dejen de congregarse. Pero ahora por esta situación existente no lo podemos hacer, pero entiendo que hay un congregarse mayor, que espero mi reunión. Entonces, hermanos, tuvimos un tiempo muy fácil para congregarnos. Movilidad, teleféricos, ¿qué nos impidió congregarnos? Oportunidades y días para elegir. Nos reuníamos en la iglesia, estábamos reunión de personas, jóvenes ministerios. Había. Pero ¿sabe qué es lo grave? Muchos no disfrutaron, no le dieron el valor, no valoraron, no entendieron. Y es más, tal vez algunos no lo extrañan. Eso es lo más grave, porque si tú no has amado el congregarte, de ir más allá de tener un encuentro con Jesús, más que con tus hermanos, de adorarle al Señor, no estás listo para esta segunda reunión con el Señor. Solo aquellos que pudimos tener un encuentro con Dios, perdón por favor por englobar, estamos esperando una reunión con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces el primer episinagoge, el congregarme, como dice la carta de Dios, es un inicio para el segundo, que es congregarme con Él. Si estamos esperando el segundo, aunque no estés reunido, congrégate, unámonos en esto. Todo lo que está pasando ahora nos está preparando, como Moisés fue preparado en el desierto, para guiar a las ovejas, 40 años, pero al final los llevó más allá. Nosotros tenemos un objetivo más allá, tenemos una situación de ir más allá, más allá. ¿Cómo Dios lo hará? No lo sé, pero estoy congregado, no dejo. Pasó estos tiempos cuando estuve orando temprano, mi corazón quería salir por la presencia del Señor. Era una presencia fuerte que yo vi mi corazón saliendo. Quiero ir más allá, porque congregarme por congregar, sin ir a un encuentro con el Señor, es no estar preparados para irnos con el Señor. Episunagoge. Cuando hablamos en hebreo dice no dejando.
permítame hablarle esta palabra más. La palabra dejando es encatalaipo, y significa dejar atrás en algún lugar, permitir que se quede o desertar, abandonar, dejar, desamparar. ¿Qué te dice la Biblia? No dejes atrás el congregarte. No te quedes, no desertes, no desampares, no te quedes abandonado. Necesitas congregarte. No te acostumbres. Algunos han vuelto pereza a este tiempo de 40. No te acostumbres. Ten tu tiempo con el Señor. Ten tu tiempo con tu familia, que Él lo ha permitido, porque vamos a volver, sí o sí, por la situación económica. El mundo va a volver a su situación actual. Y tal vez te vas a meter en un trajín de trabajar y de tener este tiempo tan especial que Dios te da. Esta palabra encatalaipo viene de dos palabras, o sea, es una palabra compuesta. En, que significa oscuramente, y catalaipo, quedar abajo, detrás, abandonado. ¿Qué quiere decir? Cuando dejas de congregarte, estás quedando atrás con una mente oscurecida. ¿No entiendes? Pablo decía, vayan al epignosis, al conocimiento. ¿Dónde encuentro de Dios? ¿Dónde sé de estos tiempos finales? Si no es en congregarme. En catalaipo. Los hermanos que dejan de congregarse se quedan atrás y quedan a oscuras. Entonces, no puedo quedarme atrás quedando a oscuras. No puedo quedarme cuando el día de Dios se acerca, dice la Biblia, nuestra reunión con Él, Tesalonicenses. Y si ahora yo dejo de congregarme, estoy en un peligro. Existen mucha burla, la Biblia ya lo dijo. Existen muchos comentarios negativos, pero la Biblia también a través de Job, que nos dice el capítulo 38, versículo 38, 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job tenía muchas preguntas, tenía cuestionantes, y yo le dije, a ver, yo te voy a hablar, yo te voy a decir, ¿quién hizo el cielo? ¿Quién puso las medidas? ¿Quién está oscureciendo tu consejo? La pregunta es, ¿quién está haciendo que pierdas tu fe en el Señor? ¿Quién está oscureciendo el conocimiento de la palabra de Dios en ti? No permitas que el enemigo hoy oscurezca y te quite el deseo de reunirte con el Señor. Hoy más que todo debemos orar. Hoy más que todo debemos seguir. Doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por David que está con nosotros filmando. Porque si no tuviéramos esto, yo estaría en pereza, no podríamos compartir. Nos tomamos este tiempo y en la semana para estudiar. Y vamos a hacer los estudios en la semana todavía, porque es hasta el 31, con los hermanos. De otra manera vamos a usar. Y el domingo, si Dios lo permite, tendremos nuestra Santa Cena. Porque no puede permitir, tenemos que ir más allá. No pueden oscurecer nuestro entendimiento con palabras sin sabiduría. Y la verdadera sabiduría viene del temor del Señor. Entonces el verdadero congregarse es seguir buscando su presencia. Y en casa debemos seguir buscando su presencia. Debemos hacerlo. Hoy el enemigo está haciendo algo. Como les dije, no quiero ser tal vez extremista cuando diga este virus, el peor error que cometí. No quiero hacer esto, ni darle un tiempo. Dios lo permitió. Él es soberano. Nosotros nos arrojamos a los brazos del Señor y Él lo quitará en su tiempo. Pero habrá un trato para nuestra vida. Dice la Biblia en Éxodo 1:13 que el pueblo tuvo que ser puesto en una situación bien difícil. ¿Qué dice la Biblia? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaron con rigor. Había muerto el faraón que conocía a José. Mientras José estaba, las cosas iban bien. Tenían ganado, estaban prósperos, crecían, se hacían grandes. El pueblo dice hasta que nació un nuevo faraón. Este no conocía a José, barrió todo lo que es, mató a los niños. De ahí vino Moisés y ordenó que se tratara con dureza y los amargar. Hermanos, hay tiempos buenos. Pues yo le dije, ¿quién nos ha molestado cuando nos hemos congregado? Fueron tiempos buenos, tiempos muy preciosos, y lo son todavía. Pero lo que viene
es más grave. La Biblia dice, estos son principios de dolores. Por eso Dios nos está preparando. Pero mientras tengamos tiempo para reunirnos con Él, que es el siguiente Pisinagogué, reunámonos con todo nuestro corazón. Estos últimos tiempos adorémosle, disfrutemos de servirle, demos lo mejor de nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice la Biblia, y los egipcios hicieron servir. La palabra servir es abad. De esta palabra abad significa ministrar, adorar, hacer culto, pero también significa trabajar y esclavizar. El verdadero abad para nosotros es ir y adorarle al Señor, pero el enemigo les hizo abad, construyeron pirámides para Egipto, no tenían tiempo para adorar al Señor, los esclavizaron. Por eso te pregunto, este tiempo de cuarentena, ¿has hecho el objetivo de buscarle al Señor? De tener tiempos de oración, de buscar tu palabra. Porque vienen esos tiempos de esclavitud, que volverás al trabajo y llegarás cansado a la casa y no podrás tener ese tiempo. Aprovéchalo. Dios nos está preparando, servir. Les quitaron su libertad religiosa. En Estados Unidos los pastores están haciendo una apelación porque dentro de sus enmiendas no pueden coartar la libertad de expresión religiosa y de reunirse. ¿Llegaremos a ese punto? Todavía podemos reunirnos. Es el tiempo de reunirnos, pero el trabajo nos ha quitado eso, hermanos. ¿Y quién hizo? El enemigo. Se estima que una gran cantidad, se me fue la suma exacta, de gente quedará sin trabajo. Y el objetivo será trabajar para generar, meternos. Y de pronto nos quitará el verdadero abad, servirle al Señor. Pero Dios es el que tiene el control. La siguiente palabra es dureza, perek, porque dice, les hicieron servir con dureza. Esa palabra perek significa romper, fracturar, violencia. Les hicieron hacer un trabajo difícil. Y dice que los israelitas hacían su Shabbat. Por eso cuando entra Faraón les dice, ¿por qué les hicieron cesar su trabajo ustedes? Esa palabra cesar es Shabbat. O sea, ¿por qué les permitieron tener su Shabbat? Moisés les dijo, tenemos que hacer el Shabbat, congregarnos. Ahora, como tienen tiempo para hacer su Shabbat, para congregarse, pues van a cortar paja. Les querían quitar su libertad religiosa de reunirse en las cosas del Señor. ¿No se parece a lo que estamos pasando? No podemos congregarnos. Pero dice que al pueblo israelita, por más que los trataron con dureza y les quitaron, no les sacaron, no les quebraron, porque esa palabra pereg, que les estoy diciendo es fracturar, quebrar, no les quebraron su espíritu de congregarse, de adorar. Y aún cansados, hermanos, sé que fue duro para ellos, con los pies con barro, las ropas harapientas, y tal vez con la queja de algunos sin no entender, hacían su Shabbat y adoraban al Señor. ¿Puede quitarte tu deseo de congregarte a Dios? No les quebrantaron, aunque los trataron de una manera abusiva. No les quebrantaron. Los amargaron, la palabra es marar, afligir. Los enfurecieron hasta desesperarlos. Yo creo que ahí hubo alguien que dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que sacó y nos hizo pasar el mar rojo y mostró, pero es dónde está? El enemigo quería enfurecerlos. Por eso mucha gente hoy está enfureciendo al pueblo cristiano. Pero ten paciencia. Dios tiene el control. Que no te quebranten, que no te amarguen por lo que está pasando. No te desesperes. Dios tiene el control. Y aun si tú has sido afectado por tu trabajo, aun la situación está crítica, Dios tiene el control. Dios tiene el control. A pesar de la tribulación, nunca quebrantaron su espíritu. Realizaron su Shabbat y esperaban ser libertados. Miren lo que dice Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Clamaron, hicieron su Shabbat. Aunque tal vez había dolor, duda, pero clamaron, dijeron, Señor, por favor, ayúdanos. Padre, te entregamos este tiempo. Si tú estás feliz sin congregarte, ten cuidado. Has perdido algo especial. Debemos esperar estos tiempos, amarnos
y permitir que Dios levante esto y volver a reunirnos para esperar el segundo encuentro con el Señor. Necesitamos, hermanos, es algo importante. Volviendo a la cita que hemos empezado, el apóstol Pablo, bueno, en este caso el autor de la carta de Hebreos, dice algo antes de que hable de congregarnos. Manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire lo que dice una versión del Nuevo Pueblo: mantengámonos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. ¿Qué te estoy diciendo? No cambies, mantente firme, no fluctúes, no te desvíes, mantente firme. ¿Cuál es la esperanza? Porque dice la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Él vuelve, porque Él es fiel a su palabra. Él vuelve. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no, mantente fiel. No, que no te escurezca el conocimiento con palabras sin sabiduría. Mantente fiel al Señor. La esperanza, Él vuelve. Esa palabra profesión es homología, o homología como dicen muchos. Significa reconocimiento, confesión, hablar de acuerdo con algo y actuar consecuentemente. Ahora, ¿qué dice en Romanos 10? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Y que si crees en tu corazón, yo creo en mi corazón y confieso que Jesús es el Señor. Y no solamente confieso que Él volverá por nosotros y nos reuniremos con Él. Pero no solamente lo confieso, sino actúo conforme a lo que confieso. Entonces hoy tenemos que actuar. Tenemos que reunirnos en esta manera y esperar que vengan los tiempos que nos reuniremos y darle todo para servirle al Señor. Romanos 19:10 dijo eso. Y usted quiero que lo lea eso en su casita. Entonces, el congregarme hoy día es algo muy especial que el Señor está dando. Algo que Dios me está llamando. Y casi para terminar, Amós 4:12 que dice: por tanto así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Prepárate, iglesia. Estamos yendo más allá de congregarnos en un lugar físico. Tal vez no tenemos el ministerio de alabanza, tal vez en casa no lo tengo. Aunque tal vez para el próximo domingo tengamos sorpresas, vamos a verlo al ministerio y tal vez al grupo de danza de esta manera. Pero ahora, prepárate. Viene una reunión más especial. Congrégate en tu casa. La Biblia dice: anima, exhorta, despierta el deseo de servirle al Señor. Estimúlalo a hacer buenas obras. Viene el tiempo de reunirnos con el Señor. Así haré contigo, dice Dios. Yo tengo el control, por eso he permitido todo esto. ¿Para qué? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. No te puedo decir una fecha exacta cuando viene el Señor, pero Dios dice: prepárate. Las vírgenes tenían sus lámparas encendidas, pero tenían algo, se prepararon con el aceite. Y aunque dormitaron y cabecearon, estaban preparadas interiormente. No estaba el esposo, no pudieron congregarse, pero llegó el día. Prepárate, congreguémonos. Si Dios permite que nos reunamos, gloria a Dios, hagámoslo con todo. Por en tanto, reunámonos así, que es el medio que el Señor ha permitido. Que a pesar de todo, seguimos congregados. Ya llegará el día en que te abrace. Ya llegará el día en que pueda verte a los ojos y decirte cuánto te amo en el Señor. Pero lo más precioso, ya vendrá el día en que me iré a encontrar con el Señor en adoración con su pueblo para ir más allá a la presencia misma del Señor. Pero acá en casa hacemos lo mismo. Vamos más allá. Pero nos reunimos para prepararnos para el encuentro con el Señor. Preparémonos, hermanos, para el encuentro con Dios. Cada vez que acudamos a su casa, cada vez que estemos en un lugar de reunión, hay otra reunión más específica. Pero aquí donde estemos,
nos va a llevar a un encuentro con Dios. Jesús está pronto a llegar. Todas las cosas lo dicen. Todas las cosas están hechas y preparadas. Hermanos, somos hijos de Dios y en ese sentido buscamos al Señor. No te olvides, no dejando de congregarnos. Episunagoge, que es bien diferente al sunago, al congregarte para entretenerte, al congregarte por hospitalidad o por una situación de camaradería. No, este congregarse es para encontrarse con el Señor. Y cuando vamos a la iglesia le adoramos, le servimos, le damos todo a Él. Ese es el que espero y el que Pablo me dice en 2 Tesalonicenses. Respecto a nuestra reunión con Él, a la venida de Jesucristo, que nadie les oscurezca el entendimiento. Amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes y de poder dar esta palabra. Dios mediante, el próximo domingo nos vamos a reunir, pero que el Señor lo permita, ver al ministerio de alabanza, que no necesariamente va a estar reunida en un lugar físico, sino donde estemos nos vamos a reunir a la alabanza, al coro y aún a la danza. Unidos todos para adorarle al Señor y decirle, estamos reunidos y aún te alabamos, Señor, y estamos esperando el retorno. Y el domingo, si Dios lo permite, hermanos, estaremos en nuestra Santa Cena para organizarlo un poquito. Que Dios me lo bendiga. Pero antes de finalizar, permítanme orar. Y como dije, no para demostrarles, sino para la gloria de Dios. Y con la fe, hermano, que tengo. Orar por aquellos que tienen el COVID-19, especialmente por los hijos de Dios. Y con la fe que tengo en Cristo Jesús, pedirle que Dios se glorifique en ellos y haga una obra, que sus defensas suban, que el COVID no haga estragos, sino que su gloria se muestre. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque el congregarse no es un sunagogue, no es estar para entretenerme. No es solo ver cómo toca el ministerio, cómo danzan las jovencitas, o quién vino, o quién no vino, o ver ciertas situaciones. Yo voy a la episunagogue a adorarte, a tener un encuentro contigo, a bendecirte, a estar en tus pies, a derramar lágrimas y decirte cuánto te amo, a darte mi adoración. Y dice la Biblia que los ángeles se unen a nuestra adoración. Ese fue el propósito de reunirnos. Y te pido perdón por aquellos que perdieron ese objetivo, pero que ahora nos estás volviendo a llamar. Pero ahora el episunagogue que viene es una reunión contigo en las nubes. Y dice que tú mismo, en todas partes del mundo, nos congregarás a un grupo selecto, lavado por tu sangre preciosa, para reunirnos contigo eternamente y para siempre. Amamos, Señor, el congregarnos. Y esta es una orden tuya. Y ningún virus, ni aunque todo el infierno y el trono mismo de Satanás se levante, podrán impedir que la iglesia se congregue. Ahora lo hacemos de este modo, pero volveremos a congregarnos y a manifestar nuestro amor primero hacia ti y luego a nuestros hermanos. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Y ahora, Padre, lo hago en fe, en el nombre de Jesús. Tu nombre no puede ser avergonzado. Tu gloria es eterna y para siempre. Hay muchos que están desafiando tu nombre, Señor. Pero no lo hacemos para complacerlos a ellos, sino para que tu gloria se mantenga intacta. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa haga esa obra que siempre hizo, sanar las enfermedades. Y cualquiera de mis hermanos, y aún alguien que no conoce a Cristo y está viendo esta grabación, esta prédica, hoy pueda recibir a Jesús en su corazón. Pero por sobre todo, pueda entender que Jesús es el camino hacia el Padre y que la cruz es el camino que Él hizo por morir por nosotros. Te invito a que tú aceptes a Jesús en tu corazón y le digas: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Recíbeme y el Padre te recibirá y tú serás su hijo. Pero si es más, si tú estás afectado de esta enfermedad, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, para la gloria de Él y no de ningún hombre, para la gloria de Él, en el nombre de Jesús, que esa sanidad llegue a tu vida
y que esa sanidad sea el motivo de glorificarle y declararle a aquellos que hablan en contra de Dios que Dios no cambia y que su sanidad corre. Y lo he hecho en tu nombre, Señor, borrándome a mí, pero glorificándote a ti. En el nombre de Jesús, que tu gloria y tu sanidad corra, Señor. Gracias, papito. Gracias por glorificarte. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice este tiempo. Tuya sea la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Que la gloria sea para Él. El próximo domingo, si el Señor lo permite, y este es un desafío para mis hermanos, estarán viendo al Ministerio de la Alabanza, al coro y también al equipo de danza, uniéndonos, adorando al Señor. Pero no solo eso, trataremos de que algunos ministerios participen, pero estamos en eso. Y si Dios permite, estaremos en la Santa Cena, yendo a la mesa del Señor. Dios me lo bendiga. La paz del Señor. Shalom. Busqué a Yahvé y Él me oyó y me libró de todos mis...